Tenemos que lograrnos sentarnos en la mesa del directorio. Ese es nuestro desafío. Está bien hacer reclutamiento de selección, está bien hacer inducciones más atractivas, programas de formación interesantes, pero nosotros tenemos que estar en esa mesa porque tenemos mucho que decir. Yo tenía personas que se demoraban 6 horas en llegar justamente en avión y luego subir a la faena. Un mundo súper atractivo para atraer el talento. ¿No? O sea, todos los muy ingredientes. Fácil, muy fácil. Primera semana como gerente de recursos humanos, me acuerdo que cité a toda la gerencia y pregunto, oye, ¿quién es el responsable de las personas aquí en la empresa? Y la respuesta, te lo juro que era como para cerrar la puerta y irme. Siempre puedes practicar surf es el videopodcast de Global Human Consultants, presentado por Guillermo Cornet. Aquí descubrirás historias de líderes que inspiran, consejos y estrategias sobre gestión de personas para aplicar en tu día a día, y también aprenderás psicología de una forma diferente a como lo habías hecho hasta ahora. Ya sabes, no puedes detener las olas, pero siempre puedes practicar surf. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Siempre puedes practicar surf. Hoy tenemos el honor de presentar a Jaime Davis, un profesional de recursos humanos con más de 20 años de experiencia en la gestión de talento, desarrollo organizacional y cultura empresarial. Jaime ha desempeñado cargos directivos en empresas de diferentes sectores como tecnología, producción y servicios, donde ha dejado una huella significativa liderando procesos de transformación cultural y optimización de operaciones de capital humano. Su visión y habilidad han contribuido al crecimiento de diversas organizaciones. Además de su rol ejecutivo, Jaime es cofundador de startups en el ámbito de recursos humanos, como Kiros y Bore, donde ha aplicado su experiencia en la creación de soluciones enfocadas en mejorar la experiencia del empleado y en desarrollar líderes. Este enfoque emprendedor le ha permitido fusionar la flexibilidad de una startup con la estructura de grandes empresas, logrando una visión de los desafíos que enfrenta el talento humano en el mundo laboral actual. En esta conversación exploraremos su visión sobre el futuro de los recursos humanos, el impacto de la tecnología en la experiencia del empleado y los retos de la transformación cultural en empresas de diferentes sectores. Así que sin más, démosle una bienvenida a Jaime Davis. Jaime Davis, bienvenido a nuestro programa. Oye, muchas gracias por acercarte a Siempre puedes practicar surf, a Global Human Consultants, a tener este espacio para poder hablar y poder compartir. Bien, pues gracias Guillermo por la invitación, así que nada, encantado de poder compartir este espacio contigo y con toda la gente que nos ve. Muchísimas gracias. Mira, lo primero que me gustaría preguntarte, y ya he hablado un poquito de ti, pues de dónde vienes, qué es lo que has hecho, hablaremos de Chile, hablaremos de España, hablaremos de la comparativa entre ambos y me va a encantar escucharlo, pero antes me gustaría conocer algo más allá de tu currículum. ¿Quién es Jaime Davis? A ver, te cuento, yo soy psicólogo de formación, eso a nivel laboral, y padre de 3 niños. ¿Sí? Tengo una hija de 16, 14 y 11, que es uno de los motivos también por qué estamos acá. Vinimos justamente con mi señora a hacer un máster. Y bueno, y en este proceso ya de 3 años, los chicos se han adaptado muy bien, redes, amigos, colegios. Y bueno, y la decisión hoy día es echar raíces acá y en pos del desarrollo de ellos. Y bueno, y desde lo profesional también nosotros poder anclarnos y poder justamente generar redes acá particularmente en Barcelona, que es donde hoy día estamos viviendo. 3 hijos, bueno, me comentabas antes, 2 hijas y un hijo, ¿no? Dos hijas mayores, sí. Sí, plena adolescencia y el más chiquitito ya con atisbo de... Sí, mirando mucho hacia arriba, ¿no? Y de empezar y a cuestionar. Pero bueno, es parte de lo que toca y nada, pero bonito desafío y lejos lo mejor que a uno le puede pasar de ser padre y acompañar en las distintas etapas, digamos, cada etapa tiene su desafío. Mira, hace poco hablaba con una de nuestras clientes en Global Human Consultants, directora general, y me comentaba, es que esto de ser jefe es muy similar a lo de ser padre o madre, ¿no? ¿Qué opinas al respecto? Sí, tiene mucho de eso. Yo creo que finalmente el poder acompañar, de una u otra forma poder dar feedback, hay muchas cosas que sin duda pasa por este uno a uno, por el buscar el espacio, por generar conversaciones de calidad. Yo creo que efectivamente uno de una u otra forma toma el liderazgo en la casa, el liderazgo de los equipos, el acompañando al cliente también uno lidera justamente algunas acciones
de mejora y bueno, es parte de lo que toca. Uno de los grandes desafíos, una de las grandes dificultades siempre ha sido en qué trabaja el papá. Fuese más fácil, no sé, ser doctor y por lo menos saben que hay una consulta, pero... Exacto, curo gente, es fácil, ¿no?, de explicar. Totalmente, un profesor hace gente, clases, así como... Pero el psicólogo de desarrollo organizacional, así como que ha liderado equipos, así como, ¿y qué hace? Porque claro, yo trabajé muchos años en minería, entonces los chicos dibujaban una mina y el papá con un casco, entonces ellos se imaginaban que yo trabajaba casi sacando piedras. Por otro lado, trabajaba en una empresa de telefonía, lo mismo, ellos pensaban que yo casi estaba atendiendo el teléfono como un operador, digamos. Ajá. Pero ¿qué es lo que hace un psicólogo en una organización? Es como... Entonces, claro, lo único que pude hacer como conceptualmente es explicarle de que yo intento ayudar a que las personas hagan mejor su trabajo. Vale. Y yo creo que en esa lógica no es el uno a uno, sino que la organización se optimice y haga cada uno mejor sus cosas. Tal cual como ellos pueden hacer las tareas, pueden hacer mejor los deberes, bueno, es cómo podemos hacer que la persona lo pase bien en su trabajo y tenga un mejor desempeño. Ajá. Y bueno, ya con los años lo han entendido. Es más pequeño, todavía le cuesta un poco, pero sí, efectivamente, hay un tema de entendimiento. Ahí está el descriptor de cargo del papá, que todavía no conceptualizaba de qué se trataba, digamos. Pero sí, efectivamente, es una jefatura distinta. 24/7. Es un reto explicarlo siempre, ¿eh? Porque totalmente. A veces es... Y además cambia mucho, ¿no? En función de tipología de empresa, ¿no? Dónde ponemos el acento a nivel de gestión de personas, totalmente. Puede ser diferente. O sea, que tampoco es una cuestión que sea estándar, siempre hago lo mismo en cualquier contexto, ¿no? No, pues cada empresa tiene su desafío, tanto de tamaño de empresa como la madurez de la empresa. No todas las empresas están preparadas para lo mismo, digamos. Y he tenido la suerte justamente de trabajar en empresas multinacionales con más de 4.000 empleados internos y 12.000 externos, y en empresas pequeñitas. De hecho, ahora estoy haciendo una asesoría a una empresa que son 6 personas. Pero los procesos de recursos humanos se viven de la misma forma, lógicamente el foco es distinto, pero los procesos corren de manera muy similar. Así que el desafío un poco, como decía, maximizar los procesos, acompañarlos y que la estrategia se cumpla. Si al final del día acá nosotros no venimos a ver planillas, dar vacaciones, dar beneficios, que la gente se capacite, sino que hacer que los KPI se cumplan. Así que la empresa le vaya bien. Si le va bien a la empresa, a nosotros también. Nosotros apoyamos a que las personas hagan bien su trabajo. Y ahí es donde yo creo que nos convertimos como socios del negocio. Yo creo que ese salto y ese acompañamiento es distinto a la carta a los Reyes Magos de, oye, quiero tal curso, quiero curso de inglés. Bueno, si el inglés te sirve efectivamente para hacer tu trabajo y con eso vamos a lograr cerrar ventas, vamos con el curso de inglés. Total. Y eso cuesta de repente. Uno entra en organizaciones donde hay prácticas que uno dice... ¿Por qué, no? Olvidamos a veces para así qué, como, ¿no? justamente, ¿para qué hacen esto? Así como como un beneficio. Es como, no sé, por el 13avo sueldo. Bueno, y si lo vinculamos a desempeño. Y si vinculamos que el tipo que lo hace mejor tenga quizás una gratificación mejor. Y el que no lo hace bien, bueno, conversaremos y lo apoyaremos para que lo haga mejor. Entonces, de repente hay prácticas que uno muchas veces la estándar y se olvida, digamos, el propósito. Yo creo que nosotros somos ahí los que tenemos que estar atentos y acompañar justamente a las cabezas, digamos, a los directivos en reflotar el propósito. Porque hacen lo que hacen, digamos, y finalmente una empresa grande se convierte en una gran empresa a través de sus empleados. Totalmente. Entonces ahí es donde podemos marcar la diferencia como psicólogos y como gestores del capital humano. Totalmente. Oye, pero aparte de la parte laboral, de la parte familiar, danos algún titular sobre qué es lo que te gusta, qué es lo que te apasiona más allá del trabajo y de la familia. ¿Alguna cosa concreta? Crear. Yo creo que tiene que ver con crear, el moverme. No podría estar en un trabajo haciendo una cosa de una sola forma, sino que siempre busco justamente distintas formas. Hoy día pertenezco a directorio de 2 startups, estoy partiendo un nuevo proyecto, tengo 4 clientes, trabajo en distintos países, tengo clientes en Chile, en Argentina, en Miami, tengo clientes acá en Barcelona, ahora voy a partir un proyecto en Madrid. Pero esa diversidad, del poder estar diversificado haciendo cosas distintas y con foco distinto, es un tema que es como sentir un poquito como el vértigo, digamos, cuando te subes a los juegos. Es como sentir eso y claro, el poder ir regulando que las cosas vayan sucediendo es un tema que
que me gusta, digamos. Ese tema estático yo siempre estar metido en fregados, que diríamos sí, aquí. Ese es el problema. Así como, ¿para qué hacer las cosas fáciles si se puede hacer más complejo? Bueno, el desafío es ese. Yo de verdad que es un poco de una otra forma, claro, hoy día estoy como autónomo, digamos. Entonces, claro, es como tener 5 o 6 focos a la vez y uno tiene que ir accionando para que las cosas vayan sucediendo. Y claro, cuando te toca liderar equipos en grandes empresas, no sé, en una tenía 12 direcciones. Eran 12 directores con más de 100 gerentes. Y tenía que explicarle a cada uno de qué constaba cada uno de los procesos. Claro. Entonces, de una otra forma, claro, imposible hablar con los 100, pero era tener 5 o 6 proyectos andando a la vez y esperar que sucediera, juntarse con las personas, convencerlos, digamos, porque gran parte de nuestro trabajo pasa por adherencia. Que adhieran al proceso, que quieran hacerlo, le encuentren sentido y que vean la utilidad. Claro. No es por decreto. Si fuera por decreto nos quedamos sin trabajo. Como el día lunes, todos hacen la entrevista de esta forma. Oye, si funcionase así, oye, qué fácil, ¿no? Oye, haríamos la consultoría en 2 semanas. Esto es muy divertido porque estaba haciendo una formación la semana pasada y justamente salía este tema que había una persona que me cuestionaba, pero si yo le digo a alguien que lo haga, lo tiene que hacer. Y yo le decía... O sea, la lógica es aplastante, ¿sí o no? La lógica es bastante aplastante. Es como, yo le digo a alguien que haga algo y, sin cuestionar el cómo, o sea, vale, perfecto. Y yo le preguntaba, ¿y te funciona? Y me decía, no. Sí. Entonces, bueno, quizás hay algo. Sí, lo mismo pasa en casa. Lo mismo pasa en casa. Bueno, con los niños ya ni te cuento, ya es otra historia. Pero no es tan distinto lo que pasa muchas veces cuando uno empieza a negociar. Negociar una ida a costar es muy similar a una negociada de una meta de desempeño. Claro. Hoy empiezan el muñequeo. Yo siempre me acuerdo de un director que 1 hora con él. Estamos claros, estas son tus metas, listo. Llegaba a mi oficina, llamaba, hola, mira, ¿sabes qué? Quiero cambiar la segunda meta. Ir de nuevo, convencerlo, verlo, ajustarlo y de nuevo. Bueno, es lo mismo negociar de anda a lavarte los dientes, deja de ver televisión, deja el móvil, es lo mismo. Es lo mismo, pero sí, efectivamente es un tema que uno tiene que ir viendo así como el 1 a 1 y estando a andar práctica, digamos. Totalmente. Oye, tú llevas 20 años dentro del mundo de los recursos humanos. Sí. Estos ya son 2 décadas y han pasado muchas cosas desde que empezaste. ¿Qué cambios más significativos has visto desde que empezaste en la función de recursos humanos hasta el día de hoy? A ver, yo creo la profesionalización de nuestra labor. Yo creo que, de hecho, mi primera experiencia fue bien particular. Casi voy a tirar... De hecho... No tenía ni hijos en esa época. Otro mundo, ¿eh? Otro mundo, no, por eso digo que está el pre-COVID y el pre-hijos. Justamente, así que para que coinciden ambos. Y de hecho nació mi primera hija cuando ya estaba trabajando en este lugar. Era director de formación y veía todo el tema de recursos humanos de una corporación educacional alemana, ¿ya? Que dependía del gobierno de Alemania. El tema está en que ellos justamente dicen, oye, para hacer funcionar esta red de colegios necesitamos formalizar procesos. Y fue un muy bonito ejercicio porque finalmente no había nada. Había que hacer descriptores de cargo, planes de formación, evaluación de desempeño. Había que hacer todo. Entonces yo venía saliendo hace 3 años de la universidad. Este era un cargo directivo con 26 años. Así como un cargo directivo metido ahí con personas, el cónsul, el embajador y directores de estas fundaciones. Y yo diciéndole, esto se hace así. Entonces, claro, fue un súper bonito ejercicio porque finalmente había que leer mucho, había que recordar los ramos de organizacional, de laboral y todas esas cosas. Es decir, mira, los descriptores los vamos a hacer de esta forma. Lo validamos y listo. Y fue bien gratificante porque finalmente logramos la acreditación del gobierno de Alemania. Nos vino a acreditar a esta fundación y pasamos la acreditación y seguimos con un tema de financiamiento. Claro, desde eso de no haber nada a poder construir, luego pasó justamente a minería y en minería sí, uno dice, oye, una minera es la segunda mina de cobre más grande del mundo. Estamos hablando una monstruosidad, digamos, de empresas. Propios 3.800, externos 12.000. ¡Wow! 3.800 metros de altura, límite con Bolivia, a 3 horas de la ciudad más cercana. Un mundo. Súper atractivo para atraer el talento. ¿No? O sea, todos los muy ingredientes. Fácil, muy fácil. Imagínate que yo los 3 primeros años me llevé a mi familia a esta ciudad que quedaba a 3 horas y media, pero después tuve 3 años viajando. Yo en la mañana partía a 4 de la mañana al aeropuerto. Del aeropuerto tomaba un vuelo de 2 horas a esta ciudad. Y esta ciudad pescaba una camioneta 3 horas y media subiendo a 3.800 metros de altura los días lunes y haciendo lo mismo los días jueves, volviéndome a mi ciudad. Entonces cuando yo de repente, en ocasiones he tenido, y esto lo comento como anécdota acá en España, y
no sé, fui alguna vez a una entrevista, estuve como finalista en una entrevista en Lleida y me decía, pero ¿y tú puedes venir todos los días para acá? Y decía, pero si me demoro 1 hora en carretera. Así como... así, no, entonces esa noción del poder trasladarse, una cosa como... Entonces, claro, el atraer talento en ese contexto, el poder justamente... porque claro, en una organización así, claro, hay una segmentación. Muchos operarios, digamos gente así que manejan el camión, tractor y cosas como más de operación, pero arriba tiene que haber una capa importante de profesionales. Y profesionales senior, profesionales muy calificados, estamos hablando de geólogos, me refiero, para que funcione una empresa de esta envergadura. Entonces es un desafío súper importante y claro, ahí uno dice, oye, mira esta empresa, buenas prácticas. ¿Y el escritorio de cargo? No había. Y inducción duraba una semana. Una inducción, una locura. 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde por una semana. Entonces, no, pues, así como hay cosas que hay que empezar a optimizar, hay que empezar a ordenar, evaluación de desempeño, ¿no? Cada dirección, digamos, cada centro, porque está lógicamente la gente de operaciones, la gente de la planta y bueno, distintos sectores, cada uno tenía su modelo y todos cumplían. Que eso también es bien bonito, ¿sí? Porque muchas veces tú llegas a las organizaciones que tienen muchos recursos, todos cumplen y tenían modelo uno que tenía una gratificación de 4 sueldos, hasta 4 sueldos, y otros tenían 3 sueldos, otros no tenían. Y decía, ya, pero somos una misma organización, pues entonces, ¿cómo nos ordenamos? Entonces, claro, ahí tú empiezas justamente a decir, oye, definamos un plan de capacitación. Nuevamente, el plan de capacitación o formación estaba dado por los requerimientos de los trabajadores. Un gastadero de dinero gigantesco y sin un objetivo. Entonces, claro, cuando tú ya empiezas... Entonces, ahí hubo un trabajo bien bonito porque finalmente cuando tú empiezas a hablar con estos directores, te empiezan a ver de que, ya, pero ¿me va a dar el curso o no me va a dar el curso? Y no, yo quiero darte el curso para que tú produzcas mejor. Yo quiero hacer que tus trabajadores trabajen mejor en equipo. Yo quiero, y eso, empezar a traducirlo en KPI duro o en resultados, en que la producción mejore, en que la planta no se caiga, en que esa pieza ya no se echa a perder porque la gente está haciendo buenas mantenciones, es donde tú ya empiezas a subir de nivel. Así como sales de la segunda edición y empiezas a hablar de tú a tú, ya te empiezan a sentar en la mesa y te empiezan a considerar como un aliado del negocio. Entonces ya dejamos las conversaciones, quiero estos 2 diplomados para estos tipos si no se me van a ir, quiero estos cursos de inglés para estas personas porque son mis amigos, oye, ¿de qué forma te puedo apoyar? ¿De qué forma podemos hacer que tus trabajadores hagan mejor su trabajo? Que tengan menos rotación. ¿Cómo acompañamos a esos líderes para que hagan reuniones más efectivas? ¿Cómo logramos que la planificación cambie? Y ahí es donde creo que podemos agregar mucho valor. Y yo creo que ese salto, después tuve la posibilidad de aplicarlo en otra organización, también grande, digamos que fue una telco, también en la misma lógica. Bien monstruosa, pero con procesos bien débiles, digamos. Llegué el primer año, el cumplimiento de las metas, yo llegué en enero. Allá, bueno, en Latinoamérica el año termina, bueno, igual que todo el mundo, pero acá hay como 2 años. Parte en julio hasta las vacaciones de verano. Allá es enero a diciembre, y en enero tú partes el modelo de evaluación de desempeño y lo terminas en diciembre, y la gente vuelve, digamos, nuestro septiembre, en marzo ya. Entonces, normalmente la empresa ya en marzo empieza a hacer seguimiento de KPI, ya se empieza a poner un poco más serio, porque antes son 2 meses de vacaciones, que es como nuestro julio-agosto, que es un poco lo que vivimos acá. Entonces, claro, tú empiezas a ver eso y empiezas a ver de que el primer año había un cumplimiento de un 16% de las metas. ¿Qué empresa? Yo creo que ni una pyme, ni un señor de un kiosco vendiendo un 16% logra subsistir. No te da ni para pagar la patente del kiosco, digamos. Pero todo se ganaba en un sueldo. Todo. Y lógicamente el sueldo era de jefatura hacia arriba. Para abajo los analistas, los asesores, que se la arreglaron. Entonces, pues dijimos, este tema, oye, un poquito de mérito. Así, si tú haces bien las cosas, bienvenido. Pero si no las haces bien, quizás vas a ganar un poco menos. Conversemos, hagamos tensionar un poquito el sistema, que ese jefe haga seguimiento. Y cuando empieza a ocurrir esto y pasamos al año siguiente con un cumplimiento de meta de un 95% y después un 97%, después bajamos un 96%, pero fueron los años que estuve, digamos,
claro, pues ya te empiezan a mirar. Este pertenecía justamente al grupo Claro, que es de América Móvil, que es una de las operadoras más grandes del mundo, que es mexicana, de capitales de Carlos Slim, digamos. Ellos justamente empezaron a ver a Chile como referente y empezaron a, de una u otra forma, a ver esta práctica, a aplicarla, a entender cómo lo estamos haciendo, porque los resultados empezaron a crecer. Entonces, nuevamente, de no tener nada, que fue como la vivencia en esta fundación, a ver que algunas prácticas estaban implementadas un poco pegadas con nada, digamos, y claro, cuando tú te conviertes en socio, y yo creo que hoy día se da mucho eso, de cómo nosotros somos aliados del negocio, cómo logramos, porque al final del día sentarte en la mesa con los directores, cómo yo puedo hacer que tú cumplas la estrategia, cómo yo puedo hacer que tú vendas más, cómo yo puedo hacer que tú produzcas más, a través de, en conjunto con las personas, y traer a los mejores profesionales, y tenerlos acá, y cuidarlos, y generar un ambiente grato, y preocuparnos por ellos. Ese es nuestro rol. Y ese rol yo creo que ha cambiado, sí, efectivamente, de los 20 años hasta ahora. No obstante, un choque, y aquí voy a comentar un poquito el choque acá en España, me ha pasado que muchas veces conversando con empresas, hay prácticas que yo no veo todavía implementadas, digamos, con el tema del desempeño, como que me miran. Claro, y de repente la necesidad o el salir rápido con una respuesta me dicen, sí, porque nosotros queremos hacer evaluación 360. 360, así como... Partamos una evaluación poco a poco. Yo en las empresas que he estado trabajando y he estado asesorando nunca he llegado a hacer una 360. Es impensado, es muy compleja la administración. Hay un nivel de madurez. Aquí hay que, igual que el gimnasio, hay que ir generando el músculo. La práctica se tiene que ir viviendo, tiene que hacer sentido, porque finalmente el sponsor es el jefe. Si al jefe no le hace sentido, hacia abajo da lo mismo el modelo. Se va a pescar, se va a guardar en una cajonera y se acabó. Total. La práctica murió. Entonces, ¿de qué forma lo mantenemos? ¿De qué forma lo mejoramos? Que el feedback sea constante, que esté el rito de juntarse a hablar con tu trabajador, decirle, mira, lo estás haciendo muy bien en esto, pero quiero que mejores en esto. Me refiero, ese tipo de cosas, mínimo un año, mínimo unos 2 años, para recién pensar en otra evaluación entre pares, para esperar otros 2 años, y recién pensar en una evaluación ascendente, me refiero, yo no sé, pienso en 6 años recién empezar en un 360. Entonces, de repente, claro, hay cosas que se ponen de moda y creo que finalmente, claro, se implementan muchos fuegos artificiales, confeti, cosas, y a los 3 meses ya no se hace. Total, hay que tener un poquito de cuidado con esto. Déjame que tire un poquito para atrás, ¿vale? Porque volveremos un poco a esta comparativa que has iniciado ahora entre España y Chile, que me interesa mucho. Pero déjame entender también, porque el sector de la minería, entiendo probablemente que tenga circunstancias o un contexto muy diferente al de telecomunicaciones, ¿no? Totalmente. ¿Qué retos veías diferentes en un sector y en otro? ¿Dónde veías más el pain point o el elemento más estratégico, más allá de convertirnos en socios estratégicos del negocio, que es el transversal del que has estado hasta ahora, ¿no? O sea, ¿qué retos veías a nivel...? Bueno, claramente, como te comentaba, esta minera quedaba a 3 horas de una ciudad importante, a 3.800 metros de altura. El subir ahí no era fácil, y gran parte, la empresa se dividía de una otra forma, si dijéramos, operarios, asistentes similares, que el grueso. Si estamos hablando 4.000 personas, eran 3.200, 3.500 ese grupo, y el resto eran jefatura, gente, vicepresidentes, gerentes y supervisores, digamos, que eran más de un ámbito más, también de una formación mayor. Entonces, claro, el poder llevar esa cantidad de personas y todos los operarios, asistentes similares, digamos, su turno es 7x7. Allá se ocupan mucho estos términos, así como son 7 días trabajados, 7 días de descanso, o 10x10, 10 y 10 días. Y los supervisores hacia arriba eran 4x3, que es trabajar de lunes a jueves y viernes a domingo libre. Entonces, claro, tienes desafíos muy distintos. Estar 7 días allá arriba solo no es un tema menor. Tampoco estas ciudades son tan grandes, entonces venía mucha gente de otros lados. Piensa de que en esta empresa el 60% de las personas que trabajábamos ahí no éramos de esa ciudad, que se llamaba Iquique, digamos, pero no era de esa ciudad. Viajaban. Yo tenía personas que se demoraban 6 horas en llegar justamente en avión y luego subir a la faena.
en Punta Arenas y el Estrecho Magallanes, estamos hablando del norte de Chile, estamos hablando de 2.000 kilómetros de distancia. Claro. Y claro, un 7x7, no un 10x10, un 4x3 no te va a pasar un día viajando, pero efectivamente, claro, en los desafíos de la atracción de talento, y no es que ya el que quiera subir, no, yo tengo que traerme al mejor geólogo para que no se me caiga la mina, me refiero así como... Entonces, ¿cómo hago atractivo ese proyecto? ¿Cómo hago que las instalaciones sean gratas, que la alimentación sea grata, que el tipo tenga su habitación y que sea la mejor habitación? Todas esas cosas, todos esos, digamos, como motivadores, tiene, aparte de la renta, que efectivamente es un mundo bien distinto, que en otro ámbito, digamos, el tema del pago, son sueldos altos. Estamos hablando que el sueldo mínimo en Chile son 500 euros y acá el cargo de entrada estaba en 1.300 euros. Entonces, como, claro, el tipo que maneja un taxi a meterse a manejar un camión gana 3 veces más. Entonces, pero no tan solo la gente se motiva por eso. Si va a estar 7 días muerto de frío, muerto de hambre, el trabajo, aparte de la jornada, porque la minería no descansa. De 8 de la mañana, 8 de la noche, 8 de la noche, 8 de la mañana. Turno día, turno noche. Porque no para de producir. Entonces, claro, los desafíos son distintos. Reclutamiento, selección, masividad. La rotación es alta. En un país minero, digamos, el PIB se mantiene por la minería, cerca de un 60% depende de la minería. Entonces, la rotación es alta, sobre todo en estos cargos. Entonces, claro, era una máquina que había que echar a andar todas las semanas y subíamos 20 operadores semanales los días lunes, todo en inducción, y ya no duraba la semana, sino que duraba un día y el martes a trabajar, digamos. Claro. Entonces, claro, y ahí tú empiezas a ponerte un poco creativo, así como ya, pero ¿y qué cosas más podemos hacer? ¿Qué cosas más podemos hacer? ¿Por qué? Porque no hay músculo que aguante tener un batallón de reclutamiento y selección para llegar a esos 20 candidatos y que esos 20 candidatos pasen los exámenes y suban todas las semanas. Una máquina... Es como estar 7x7, así como estar todo el día haciendo eso. Entonces, claro, empezamos y ahí se nos ocurrió justamente empezar a vincularnos, por ejemplo, con las autoridades locales. Y las autoridades locales tenían liceos, digamos, institutos, que salían con cargos técnicos, pero no había un técnico en minería. No había un conductor, no había un operador de camión. Entonces empezamos justamente a hacer las gestiones y generamos un proyecto de, oye, que los chicos... primero y segundo o carrera técnica, digamos, como es acá, que hagan vinculado a la minería, que hagan de operador de camión, que hagan de mantenedor, de un mecánico, y que no salgan contadores y salgan educadoras de párvulo o profesoras básicas. ¿Para qué queremos profesoras básicas si hoy día las 3 empresas más grandes son mineras? Así como, y esa ciudad se mueve con la minería. Entonces empezamos a vincularnos y logramos, yo el 4º año que estuve, generamos un programa que se llamaba Programa de Aprendices. Los chicos salían de este instituto y se metían 6 meses a un instituto privado a formar horas. Allá es muy importante que las horas de práctica con simuladores sean horas reales, digamos, como para evitar los accidentes. Y en 6 meses teníamos, por así decirlo, como horneadas de 40 personas cada 3 meses. Y ya, lógicamente, la cantidad de personas que hay que ir a buscar al mercado era mucho mejor. Claro. Era mucho menor. Y esos chicos sin duda le cambian la vida. ¿Por qué? Porque vienen de familias que muchas veces no tenían formación universitaria o formación técnica, con una renta de 3 veces el sueldo mínimo, me refiero, es como un cambio. Una oportunidad para ellos. Una oportunidad tremenda, un cambio social. Finalmente los chicos... Una permanencia, la rotación empezó a bajar, pero increíble. Claro, un tipo que tiene 45 años, se lo pelea entre una minera y otra, y él sabe que va a ganar 2.000 euros, 6 meses en un lado, acá me están pagando 2.100, me voy para allá, me pagan 2.500, me cambio de minera. Pero este chico que finalmente nosotros fuimos a este liceo, a esta escuela, dijimos, queremos contar contigo, le damos la formación, ponemos los simuladores, le damos justamente este tema. De hecho, cuando ellos estudiaban tenían una gratificación. Ellos ganaban 500 euros por ir a formarse. En un cambio de vida. Gente que venía de poblados más pequeños. La rotación tendió a 0. Había meses que teníamos 0 rotación a nivel de operaciones. Entonces, claro, ahí donde uno puede, de una otra forma, convertirse en socio del negocio. Le quitaste un dolor a la operación, en donde, claro, un camión detenido son millones de dólares
que se pierden. Claro. Entonces, claro, pues de repente buscar soluciones creativas. ¿Qué más podemos hacer? ¿Dónde podemos? Empezamos a ver también el tema de formación. Un operario que lleva muchos años y que sepa mucho, ¿por qué no ponerlo a formar a estos chicos que vienen entrando? Y generamos una escuelita interna. Entonces tenían horas con este profesor que lo iba entrenando. Entonces, claro, se empiezan a dar círculos virtuosos y lógicamente eso después empieza a aparejar de que mientras menos detención y menos rotación, mayor productividad. Entonces empezamos a tener mejores resultados que se traducían en ingresos. Entonces, por todos lados se ganaban. Así que, en la parte de telecomunicaciones, cuando cambias a telefonía... Telecomunicaciones es distinto, porque bueno, esto es una mina en un lugar determinado que decíamos que era bien complejo. Telecomunicaciones es una empresa a nivel nacional. Ya con eso ya el cuento te cambia. Chile está dividido en 15 regiones, de norte a sur. Entonces, el lograr dar con la capilaridad de los procesos en estas 15 regiones y que todos lo entendieran de la misma forma, era un desafío. Nuevamente, también nos encontramos con temas de rotación importantes, sobre todo en los canales de venta. Allá, tal cual como acá decía, que había un tema de operación importante que tenía que ver con el tema de la venta. Lógicamente no hay empresas de telecomunicaciones que no se sustenten en la venta. El negocio es vender telecomunicaciones. Lógicamente sustentada con una buena base técnica estable, porque si no, no van a poder vender y la gente se va a ir. Entonces, ahí el desafío era justamente cómo podemos de una otra forma unificar o estandarizar un mismo modelo que fuera símil para todas las regiones y que de una otra forma también le diera dinamismo y cierta estabilidad. Y eso era un desafío importante. Yo creo que a nivel de reclutamiento y selección, a nivel de programas de formación, recorrer cada una de estas regiones, que un poco de una otra forma España también es muy diverso, así como el hacer participar a cada una de las comunidades de una misma forma en que lo entiendan entonces es un reto. Era un reto y desde ahí también generamos como varias prácticas y optimizamos el proceso de reclutamiento y selección, externalizamos algunas cosas, en regiones buscamos aliados y con eso fuimos ganando tiempo y también pues, tuvimos una curva bien interesante, digamos, pero los desafíos eran... Y ahí también pues tenía dos grandes mundos, el mundo técnico duro, que eran personas muy bien preparadas, digamos, que había que dar con ellos porque eran los mejores del mercado, a nivel de estabilidad de redes, de desarrollo. Y por otro lado, esta capa más operativa, que son las que toman mayores decisiones en el día a día, que son los ejecutivos, el que está de cara al cliente, con una rotación muy alta. Entonces, ¿qué hacemos para ese ejecutivo sea atractivo quedarse con nosotros? Entonces, claro, había que... Es como ecualizar, entonces, oye, este tema sí le sirve a ellos, este tema, entonces los planes diferenciados fueron muy interesantes también. España-Chile, ya nos has dado un titular antes, sí. Que es, llego a España y de repente tengo conversaciones de aspectos técnicos, ¿no? De recursos humanos que generan quizás sorpresa. Explícanos, ¿por qué crees que te pasa esto? ¿Por qué crees que esas conversaciones derivan en una sorpresa para algunos de los clientes con los que hablas aquí? Sí, a ver, lo que yo me he encontrado, no puedo decir conozco todo el mercado en España, sí que he estado solamente en Cataluña. Entonces yo puedo decir un poco de mi experiencia en Cataluña. ¿Qué otra comunidad es distinta? No lo sé hasta que no vaya, digamos. Conozco Madrid y Barcelona un poco lo que pasa. Creo que particularmente en Latinoamérica, o pienso Argentina, Chile y Uruguay, digamos, como ese cono, miramos mucho lo que pasa así como de los modelos de Estados Unidos, el tema de gestión de empresas, me refiero, estamos como muy en la vanguardia con eso y lógicamente aprendiendo mucho de lo que pasa en Europa. Entonces, nosotros somos como bien de mirar hacia afuera, más que mirarnos hacia adentro. Entonces, oye, mira, interesante esto, y los profesores certificados en Harvard y bla, 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 y hacen bajadas operativas y de mucha consultoría en ese ámbito. Entonces, ese desarrollo y esa forma de hacer las cosas, cuando yo llego acá y, no sé, pues me ha tocado hablar con una pyme, primera generación profesional, en donde el fundador fue el abuelo, este papá que quizás tampoco tuvo formación y hoy día está encargado de comercial y que hoy día están pensando en que recursos humanos es importante y hay que ir a buscar a un director de recursos humanos afuera. Claro, en esa conversación como que, claro, hoy día recursos humanos es el que paga, el que da vacaciones y quizás algún bono adicional y no es mucho más lo que hace. Entonces, me he encontrado con eso. Entonces, claro, participando de procesos, participando en temas de asesoría, cuando tú empiezas a decir, mira, a ver, ¿qué pasa con los descriptores?
mira, no tenemos descriptores, nosotros hoy día hacemos esto. ¿Y quién entrevista? No, la señora, no sé, Nuria es la que entrevista. ¿Y quién? Bueno, Nuria es la que paga el sueldo, la que la entrevista, la que cita. Entonces, oye, apoyemos a Nuria. Entonces, claro, te empiezas a dar cuenta un poco con esas cosas. Y claro, cuando empiezas a indagar un poco más y dices, oye, ¿y qué pasa, no sé, evaluación de desempeño? No, acá el jefe es muy dado. Y de hecho, el otro día me pasó con una empresa de seguridad. Me decía, mira, yo tengo problemas con mi jefe porque es de mucho garrote. Mucho garrote, y yo manejo un equipo comercial, y las camionetas están con GPS, y si ese GPS está en la casa y son las 9 de la mañana, el tipo no ha salido, me llaman y que por qué Juan está en su casa o no está en el lugar donde tienen que estar. Dice, bueno, pero tú le has dicho dónde tiene que estar. Él tiene un descriptor de cargo, él sabe lo que tiene que hacer, es una cosa de verdad, y no lo digo que esté mal, sino que a mí me pasaba también en minería, así como uno puede decir, que tampoco muchas veces esas cosas estaban declaradas. Entonces, si yo digo que esto es lo que tiene que hacer y esto es lo que espero, oye, cumplámoslo. Bueno, lo mismo pasa volviendo al tema de la casa, así como si yo digo que tengan que dejar hecha la pieza, oye, hagámoslo, y si no pasa algo, y si lo hace, también puede pasar algo. Entonces, esas conversaciones muchas veces se dan por sentadas, y el tipo de venta tiene que saber vender, pero nadie le ha dicho que el tipo sí tiene que estar en un lugar, o que puede tener flexibilidad, o efectivamente no han hablado con él. Y ese tipo me decía, oye, pero si ese tipo de 9 a 10 se queda en su casa porque genera la ruta, genera la agenda para poder visitar, y ahí recién sale para hacer más efectivo su ruta. Pero nadie le había preguntado. Entonces, nuevamente, oye, ¿tiene descriptor? Entonces, en esas prácticas, estoy hablando de esas pymes o esas empresas que me ha tocado hablar, es como, oye, ¿cómo te podemos acompañar? No es hacerlo más complejo, sino que una vez que tú lo declaras, es como tener currículum. Yo he trabajado 20 años en el mismo lugar, nunca mi currículum no lo he hecho, o está totalmente desactualizado. Claro, te centras 3 horas, 4 horas, lo que te demore, haces tu currículum y después ya lo tienes, lo vas revisando cuando quieras. Acá es lo mismo, así como, oye, sentémonos, el vendedor, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que tú esperas? ¿Qué características debe tener? ¿Qué es lo que le falta? Y si es lo que le falta, te apoyo. Que no me produce, no me refiero, y empezar a generar también esas conversaciones son interesantes, digamos, como, oye, ¿de dónde te puedo apoyar? Yo quiero que tú vendas más, si vendes más, ganamos todos, si ganamos todos, oye, podemos estar hablando de sistemas de bonificación, de más vacación, de lo que sea, pero hagámoslo. Entonces, claro, la realidad que me he encontrado un poco en esta lógica, con estas pymes, que es como gran parte del grupo de empresas que hay acá, de que hay muchas cosas hay muchas prácticas que están hechas y se vienen haciendo así, y no hay quizás como un mayor cuestionamiento, y desde ahí es donde uno puede acompañar, y creo que se pueden hacer prácticas interesantes. Y contar que acá en Barcelona hoy día estoy trabajando con una empresa que es una colchonería, tiene 2 locales comerciales, son 6 personas, hicimos descriptor de cargo, definimos misión-visión, definimos estrategia, evaluación de desempeño, y ayudamos justamente a renovar 2 perfiles que había que uno jubilado y el otro por un tema de desempeño. Y tú, cuando empiezas a ver una práctica así en una empresa tan pequeña, después de haber pasado la experiencia en una empresa grande, dices, oye, mira, es el mismo proceso, es el mismo acompañamiento, lo importante es tener, de una otra forma, en ambos, es tener al líder creyendo en el proyecto. Digamos, eso es lo difícil, claro, ir a convencer, como decía, a estos 100 gerentes que le haga sentido, es mucho más desafiante que ir a convencer al jefe, al dueño de la tienda que te contrató, digamos, porque entiendo que por algo te contrató. Exacto, hay un motivador intrínseco. Hay una cosa ahí, pero ahora es, ¿cómo lo acompaño? ¿Cómo el tipo realmente hace una agenda de juntarse todas las semanas para darle feedback? ¿Cómo hacemos que la práctica de la evaluación de desempeño cada 3 meses él se junte con el empleado y que le diga qué es lo que está haciendo bien y que le diga qué es lo que no está haciendo bien? Y que el trabajador también le diga su percepción de su propio trabajo y un poco cuál es el apoyo que necesita su jefatura. Eso es desafiante en cualquiera de los 2 contextos. Oye, ¿cuál es el gran reto que tú ves en estos responsables, en estos líderes, en estos propietarios, que al final la gran diferencia que yo a veces pienso entre trabajar en el área de personas en una multinacional muy grande o trabajar en una empresa mucho más pequeña donde el propietario, o sea, donde hay un propietario que está metido dentro del negocio, hay muchas diferencias, ¿no? Pero hay una que es sustancial desde mi punto de vista, y es que el propietario al final es el que sostiene el negocio desde su bolsillo. Totalmente. ¿No? Entonces, cuando las cosas van mal, ¿quién paga?
el propietario. Y eso genera a veces una preocupación, desde mi punto de vista natural, sobre el cómo están funcionando las cosas. En ese tipo de perfiles, o sea, personas más allá del profesional, del gran directivo, que se ha hecho un MBA, que es un gestor del dinero de otros, que esto tiene una implicación determinada. No, el tipo va a ganar lo mismo fin de mes. Exacto, no, vaya bien, vaya mal. O sea, su gran riesgo es perder su trabajo. Es perder su trabajo, sí, ¿no? pero o su gran riesgo es no conseguir ese extra bono que va vinculado a conseguir unos objetivos y te la cual. Perfecto. Sí. Pero el otro se juega mucho más. Claro. De hecho tiene que muchas veces echar mano a sus propios ahorros para poder pagar el sueldo, para sustentar o como se dice, bicicletear, digamos, y sacar dinero de un lado para el cash otro flow de todo el negocio. Y que genere justamente estabilidad. ¿Cuál es el gran reto para este tipo de perfiles desde tu punto de vista? Esto es Siempre Puedes Practicar Surf. Si has llegado hasta aquí y te gusta el contenido, puedes apoyarnos suscribiéndote al canal, dándole a me gusta, dejándonos un comentario y compartiendo el episodio para que más personas también puedan disfrutarlo. ¡Sigamos surfeando! ¿Cuál es el gran reto para este tipo de perfiles desde tu punto de vista? Por lo menos para mí, y un poco lo que me he tomado el tiempo, es poder creer que los procesos no son complejos y que existen metodologías y formas por cómo poder acompañar, el embarcarse justamente en desarrollar estos procesos, digamos, de recursos humanos, prácticas, hacer un proceso serio de reclutamiento, selección, no como decía el caso de Nuria, que entrevista. Oye, acompañémosla, veamos qué es lo que buscamos, que el tipo sepa resolver problemas, porque va a estar de cara al cliente. Todas esas cosas evitan errores. ¿Por qué? Porque finalmente Nuria lleva 1 mes y medio tratando de entrevistar, no ha encontrado nada y los 3 últimos se han ido a la semana. Entonces, claro, eso me ahorro dinero porque Nuria sigue haciendo eso y sirve el café y hace muchas otras cosas. Me ahorro dinero. Por eso. Entre comillas. Pero si hago un proceso efectivo, lo hago bien a la primera y el tipo me empieza a dar lo que me tiene que dar, el dinero es 1000 veces, me refiero, mucho más rentable hacerlo. Y ahí ya tengo a Nuria haciendo otras cosas. Y lo mismo pasa con otros procesos, justamente. Si yo logro, de una otra forma, que la gente de mi equipo entienda de que todos somos responsables de que la empresa le vaya bien, y que no tan solo yo soy el que me tengo que meter la mano al bolsillo, que al final del día todos pertenecemos a un grupo y aunque me toque tocar el triángulo, tengo un desafío y tengo que hacerlo bien porque si no voy a desentonar con el resto, es un tema que es relevante. Y yo creo que el cambio pasa por el tema cultural. Me refiero, es la cultura la que hace justamente una cultura de desempeño, un compromiso, un entender que todos tenemos que ir para el mismo lado, pero sin duda tiene que haber un líder que convoque o un líder que crea en esto. Si no te has cuestionado, vas a ir dando tropiezos. Si te cuestiona, oye, hay formas como poder acompañar, digamos, y creo que efectivamente hay metodología en donde uno puede decir, oye, mira, el cambio cultural pasa por esto, y prácticas sencillas, prácticas de, oye, juntémonos los lunes para saludarnos. De repente hay cosas tan básicas que uno dice, ¿para qué? Sí, y de lo bueno y de lo malo, de celebrar los cumpleaños, no sé, cosas que de repente pasan, oye, sí, ese jefe es cercano porque saluda. El saludo es lo básico. Entonces, claro, de repente pueden haber cosas complejas como la implementación de un modelo de desempeño, pero hay prácticas sencillas, como decir, ¿cómo llegaron? ¿Cuáles son los desafíos de esta semana? ¿Qué necesitan de mí? Si mi jefe me dice eso, va a haber un cambio así de grande a que una vez al mes me saluda. Entonces, por eso te digo, depende mucho de la madurez, depende mucho, pero efectivamente, si queremos hacer un cambio y queremos que las cosas pasen, hay que meterse de lleno en la cultura y empezar a implementar algunas prácticas. El cambio cultural o el trabajo a nivel organizacional no es una lluvia, no es esta campaña saludable y ponemos bandejas con manzanas y todos vamos a trotar y nos sacamos una foto, no es eso, sino que es como el día, es una garúa constante y que al final de la semana vamos a quedar empapados. Eso es la cultura, eso es el trabajo que tenemos que hacer en recursos humanos, no es el lanzamiento, la cena y que estamos contentos, porque eso no te da nada. Y también hay herramientas interesantes, evaluar experiencia en empleado, evaluar clima organizacional, tener estos termómetros para saber dónde están los mayores dolores, ver qué pasa. Son cosas como bien interesantes porque de ahí también te genera una suerte de roadmap y tú dices, oye, mira, voy a empezar a ver acá.
¿Cuáles son los dolores? Rotación. Bueno, podemos hacer cosas con rotación. ¿Qué otro dolor tengo? No sé, productividad. Bueno, veamos cómo podemos mejorar la productividad. Entonces, yo creo que acá, por las conversaciones que he tenido, yo creo que, y un poco lo que uno ve por LinkedIn también, muchas veces hay muchas empresas que están buscando jefaturas, responsables o ese tipo de perfil de recursos humanos en vista de que muchas veces no tienen nadie que lo ejecute. Pero eso también, de una u otra forma, así como en el mundo ideal, sería como también explicarle que eso toma tiempo, de que tiene que haber un seniority, que esa persona que va a ayudar a generar la estrategia no puede estar pagando vacaciones. Me refiero, hay que hacer como un mix. Hay que como, oye, la expectativa no es una caja, oye, ya, todo lo que nadie quiere hacer, que lo haga esta persona. No. Sino que es como dimensionar, pero desde ahí yo creo que sería un cambio importante. Un cambio de poder justamente tomar la decisión, pues finalmente son las personas que hacen una empresa grande, digamos. Pues los resultados pasan por estas prácticas, pasan por acompañarlos, pasan por comunicarse con las personas, que muchas veces las empresas se pierden en eso. Se da por hecho. Se da por hecho. La comunicación se Hoy da por hecho. no, pues si lo pegamos en el fichero. Exacto. De ahí. No sé. ¿Y qué sucedió después? ¿No? Sí, ¿qué sucedió después? Y de repente hay prácticas sencillas. Oye, un grupo WhatsApp de la jefatura. Oye, mira, hoy día pasa esto, oye, juntémonos. Reunión de los 5 minutos los del día lunes. Total. A las 9 llegamos toda la oficina, listo. Ya, ¿cuáles son los desafíos de esta semana? Tenemos que vender. Ya, ¿qué más? ¿Quién necesita tanto? ¿Quién no va a estar? Ah, mira, Juan no viene el viernes. Oye, una puesta en marcha, estamos listos, vamos. Eso es vivir equipo. ¿Cuál es la inversión? 5 minutos el día lunes. Entonces, claro, es una primera práctica. De ahí podríamos hacer cosas mucho más sofisticadas y que no tienen que ver con inversión de dinero, que eso también es importante. Gran parte de nuestras prácticas no son inversiones de dinero propiamente tal. Es indirecta, pero indirecta no lo es. Que eso es lo que genera un poquito. Es lo que genera, es, pero ¿y esto cómo lo voy a hacer? A ver, práctica de fácil ejecución. Práctica. Por tanto, socio estratégico, esto es negocio, esto es muy importante. Yo creo que es una de las cosas que seguramente con el tiempo hemos ido aprendiendo más en recursos humanos. Y yo sigo pensando, bueno, yo la universidad la pisé hace mucho tiempo ya, ¿eh? Pero en mi carrera, por ejemplo, yo también estudié psicología, no tocábamos nada de negocio. O sea, yo tuve que hacer un MBA muchos años después para poder empezar a entender o a consolidar el conocimiento que tuve o que aprendí a través del día a día del trabajo, porque nunca me habían explicado cómo funcionaba una empresa, ni cómo se estructuraba, lo cual es como esencial. Yo creo que, de hecho, una de las cosas que aprenden los estudiantes en prácticas que vienen al Global Human Consultants, de lo primero es empezar a entender cómo funciona una empresa, porque trabajas para ellos y ya sea desde el área de búsqueda de profesionales o desde el área de desarrollo, entender eso es como la base de todo lo demás. Yo creo que esto es una asignatura que poco a poco vamos cubriendo y que se ve más en el discurso de los grandes profesionales de recursos humanos, que siempre va implícito el elemento negocio, el elemento hay que generar un valor para las dos partes, para la empresa y para las personas que trabajan en la empresa. Yo creo que esto es un recorrido que estamos haciendo. Déjame hacerte una pregunta mirando más hacia el futuro, porque además me contabas antes fuera de micro que estabas metido, que te estabas involucrando ahora con una startup vinculada a la inteligencia artificial en un sector muy concreto, pero es que me gustaría saber cuál es tu percepción o tu visión de cómo va a cambiar el contexto laboral, el mundo del trabajo, a través de la entrada de nuevas tecnologías de inteligencia artificial o de otros elementos disruptivos. Mira, yo de verdad que soy un poquito, me refiero, no soy escéptico para nada con el tema de todas estas tecnologías. Yo creo que te pueden ayudar y facilitar gran parte, muchos procesos que son muy laboriosos. Por ejemplo, una evaluación de experiencia del empleado puede ser, imagina una empresa de 3.000 personas, que todos respondan, mandar el mail para que y hacer seguimiento. Oye, lo mete, me refiero a hacer el diseño, le puede ir llegando todos los días un mensaje al celular, oye, ¿cómo estuvo tu día? Y te empieza, oye, y podrías tener un mega termómetro totalmente automatizado y no tener a 2, 3 analistas o quien sea, digamos, haciéndole seguimiento, mandando los correos, tenemos una tasa de respuesta de un 40%, ¿qué vamos a hacer? Extendamos 2 semanas más para que la gente responda, me refiero a todas esas cosas, oye, automatizado, 100%, maravilloso. A nivel de formación, sí, pueden haber cosas interesantes a nivel de búsqueda de información, de procesos, de aprendizaje. Pero efectivamente yo sí tengo mis dudas muchas veces a nivel de reclutamiento y selección. Yo de verdad que en algunas fases sí te puedo ayudar, pero hay otras fases que son innegables. A mí la entrevista panel lejos es lo mejor que me ha pasado en la vida, digamos, como entrevista final. Porque una de las cosas, uno como
prestador de servicio, porque finalmente, bueno, yo puedo estar contratado, yo puedo haber hecho reclutamiento de selección para cargo de un gerente general, digamos. De una u otra forma, es que Recursos Humanos se equivocó. Es que al tipo que me trajeron no es muy adecuado, la persona no era... Mira, ¿y cuánto duró? Y el responsable es Recursos Humanos. O la empresa que hace hunting o quien sea. Oye, involucrémoslo. Digamos, ya, tú te sientas conmigo, hacemos la entrevista en conjunto, tú preguntas la parte más técnica, yo pregunto la parte más conductual, más de incidentes críticos, hacemos una construcción. Oye, ¿por qué no sentamos al jefe que va a estar a cargo? Y una vez que hacemos esa rueda de 3 o 4 candidatos para un cargo clave, ¿no? Claramente no vamos a estar en esta máquina que yo decía, 30 personas, sería una pérdida de tiempo, pero luego decimos de estos 3 cuál nos gustó y lo firmamos. Entonces, claro, la pasada de cuenta el día lunes cuando esa persona no se presente, no, si 3 votos contados, pues tú fuiste el único que aprobaste. Me refiero así como, entonces, oye, hazte cargo, porque finalmente lo que yo quiero hacer es que facilitar tu trabajo y que tú lo hagas mejor. Y que esta persona ojalá se quede y que la rompa, que sea el tipo más exitoso que puede quedar. Pero te involucro en el tema. Yo creo que ahí es donde cuando nos convertimos en este socio de negocio, de repente meterlo en esos procesos son relevantes. Y ahí yo creo que el tema de la IA, a mí me ha tocado muchas veces, oye, muchas gracias por participar. Oye, ni me escuchaste, ¿no? Así como, oye, dame un momento. Entonces, claro, hoy día hay tecnología, grabar estos videos, hay cosas que sin duda te pueden servir por lo menos para ir haciendo filtros, digamos. Pero efectivamente hay muchos procesos, hay muchas cosas que automatizadas. A mí me tocó implementar SuccessFactors, digamos, que si bien no IA, digamos, pero es una plataforma compleja de administración y tenemos que ir haciendo todos los anclajes justamente y en diversos módulos, finanzas, compensaciones, talent management. Entonces, cuando tú logras gestionar todo eso a nivel de un sistema informático, es mucho mejor que esas carpetas monstruosas que habían de 3.000 empleados. O los Excels, ¿no? Con los que justamente, antes. Y tú tienes la evaluación del 2021 de Don Juan. Así, déjame ir a buscar a Don Juan. Espérate, que voy a... Entonces, claro, hay mucho de eso. Digamos, hoy día, como te digo, experiencia a nivel de encuesta, a nivel de búsqueda de información, esta encuesta spot, un poco saber qué es lo que pasa, la comunicación, si la podemos hacer así, espectacular. Y prácticas sencillas, yo sigo insistiendo en eso. Prácticas sencillas, que te diga, Guillermo, cumpliste 2 años hoy día con nosotros, felicitaciones, que queremos que sigas con nosotros. Claro, te pueden decir muchas veces, las empresas tienen este tema que te saludan para tu cumpleaños. Claro, si me llama una grabadora, prefiero que me llame mi jefe. Me refiero así como ahí... O prefiero que no me llame nadie. O porque no me llame nadie. Grabadora mejor que nadie. Pero yo ahí ponía el acento y decía, ya, está bien, tu cumpleaños es un tema personal. Quizás hay gente que no le gusta celebrarlo y es válido. Pero ¿y si celebro o lo felicito porque lleva 5 años con nosotros? No tiene que ver nuevamente con un pago, un reloj o lo que sea. Oye, es un nuevo año con nosotros, te animamos para automatizado, verlo, firma el jefe, lo que sea. Entonces, claro, hay temas de tecnología que te pueden ir haciendo el trabajo mucho más sencillo, exacto. Digamos. Entonces, comunicaciones, encuestas, algunas evaluaciones. Sin duda. Es que esta es la parte compleja. La parte compleja de gestionar personas es que cada persona es prácticamente un mundo. Sí. El otro día también en una formación me preguntaba una persona, Guillermo, ¿es bueno que me vaya a tomar cervezas con mi equipo? Y yo, la respuesta corta, pero básicamente el mensaje que le enviaba es, esta pregunta no la puede responder nadie que no seas tú. ¿Por qué? Porque va a depender. O sea, ¿cuál es tu rol? ¿Cuál es tu vinculación? Tú tienes que tener claro una cosa, que cuando eres jefe de un equipo, tu rol cambia radicalmente. Entonces, al cambiar tu rol profesional, tu relación con las personas también cambia. Porque si yo me hago muy amigo de una persona que forma parte de mi equipo, ojo que tú vas a tener que tomar decisiones complicadas a veces. Sí. Y vas a tener que evaluar a la persona, que ese terreno no confunda al otro. Y hay gente que lo maneja muy bien. Yo le decía, hay gente que lo maneja muy bien y que sabe marcar la distancia. Yo puedo tomarme una cerveza con un compañero de trabajo que está dentro de mi equipo y no hay ningún problema, porque cuando voy al mundo laboral y a lo mejor, por desgracia, lo tengo que despedir porque tiene un mal desempeño, hay que ser profesional cuando te toca ser profesional, ¿no? Y hay que pasar feedback porque esta persona me cae muy bien, me tomo una cerveza, me echo unas risas, pero yo me tengo que sentar con esta persona cuando las cosas no van bien y ser claro y ayudar a esta persona desde el compromiso con esa persona para que se desarrolle, y si no funciona bien, pues a lo mejor hay que despedirla, ¿no? Tal cual. Entonces, yo le respondía, solo tú puedes responder a esta pregunta, yo no puedo responderla, porque yo no sé
¿En qué medida tú eres capaz de gestionar esto? Ahora, el reto está ahí encima de la mesa. Tú tienes que responder al reto. A esto sí que tienes que responder tú. Yo soy capaz de tomar decisiones con personas con las que tengo una cercanía personal. No, esto me cuesta mucho porque genero vínculos muy fuertes. Entonces, bueno, pues a mí me huele esto a que vas a sufrir. Entonces, claro, entonces... No, yo puedo mantener la distancia y además yo soy muy clara con la gente y cuando estamos en el Meteorol, si lo digo, oye, ahora estamos en el Meteorol, perfecto, ¿tú eres capaz de hacer eso? Pues no sé, pues tómate una cerveza con tu gente, ¿no? O sea, totalmente de acuerdo. Dependerá un poco de en qué medida quieras involucrarte o no y también depende de las personas, con lo cual hay veces que justamente esa complejidad vinculada a cada persona es diferente, ¿no? Y tienes que actuar de maneras diferentes. Totalmente de acuerdo. Sí, depende mucho de la persona, del contexto, el tipo de empresa. Dolor de cabeza, ¿eh? Dolor de cabeza, Sí, no es fácil, no es fácil. Nadie dijo que iba a ser fácil. A veces les digo a los jefes de equipo nuevos, digo, no lo sabéis, pero os han engañado, ¿eh? Les digo, todavía no lo sabéis, pero ya lo veis viendo que esto es un reto que es muy importante y que también es chulo, también es divertido, y una parte que es muy satisfactoria, pero no obviemos el hecho de que te pondrán en situaciones retadoras a nivel personal y a nivel profesional con la gente de tu equipo, claro. Yo creo que una de las cosas que, por lo menos, yo he aprendido, digamos, y uno puede ver claro a nivel de empresa, un poco en la línea de lo que dices tú, Guillermo, de que en la medida que tú vas ascendiendo y vas tomando mayor cargo de responsabilidad, empiezas a perder lo personal y te empiezas a formar más como institucional. Quieran o no, un director no puede darle la espalda, me refiero a la empresa, sino que tú ya empiezas a formar parte de la empresa. Totalmente. Entonces, para lo bueno y para lo malo. Cuando viene una mala decisión, hoy hay que, no sé, vamos a cerrar este departamento, es parte de lo tuyo y tú como director vas a tener que tomar eso. Claro, qué rico ser analista y mirar lo que pasa afuera porque a mí no me toca. Pues yo estoy digitando, estoy haciendo una llamada y eso no me toca. Pero el desafío después de ser un asesor, pasar a ser jefe, pasar a ser subgerente, pasar a ser gerente, cada vez más vas tomando, te vas poniendo, por así decirlo, el traje de yo soy la empresa. Totalmente. Entonces, ahí, en ese ejercicio que dices tú, claramente, como, oye, ¿tú cómo te sientes con este traje? Porque finalmente, claro, dejas de ser, en este caso, digo, deja de ser un poco Guillermo porque ya empiezas a ser empresa. Entonces, claro, el día lunes voy a tener espacio para decir, oye, yo como parte de la empresa opino esto. Me refiero... Es que ese es un retazo. Yo a veces también les digo, oye, el día que decidiste aceptar el reto de ser jefe, tú adquiriste una responsabilidad nueva que es representar a la marca o a la empresa para la que trabajas. Y esto tiene pros y contras. Y el gran contra primero es, ya no tienes la misma libertad que tenías antes de decir lo que se te pasa por la cabeza. Pero cuando eres analista y miras al exterior, tú a veces vomitas cualquier cosa que se te pasa por la cabeza. Y está bien o está mal. Bueno, es otro tema, ¿no? Pero lo puedes hacer con cierta libertad. Pero en cuanto eres jefe, ojo, que ya cambia completamente. O sea, ya no tienes la libertad de poder decir cualquier cosa que te venga. ¿Esto es bueno o es malo? No sé si es bueno o es malo, pero forma parte de tus responsabilidades, porque... Y si no, no asumas el reto. Claro, si no asumas el reto. O al revés, no, es que me han hecho jefe de una empresa en la que siento mucha distancia con respecto a los valores y al propósito. Entonces cambia de empresa. Es que tal cual. O sea, lo que no puedes jugar es al doble juego en el que, no, yo quiero ser jefe en esta empresa, que me paguen el salario que me tocaría, no asumir mi responsabilidad institucional, como tú dices, justamente. Y además cuando pase algo que no estoy de acuerdo con la empresa, yo me giro, hablo con mi equipo y les digo, los de recursos humanos, esto pasa a veces, esto yo no lo haría así, ¿eh? Esto ya sabéis yo que estoy con vosotros. Me obligaron. Exacto, me obligaron. Exacto. Esto fue la marca, esto fue recursos humanos. No. Y es un problema porque además genera un ambiente en medio de largo plazo muy malo para el equipo incluso, ¿no? Es muy nocivo. Bueno, de hecho, dentro de esta misma línea, solo comentar como anécdota, yo estuve por años evaluando el tema de experiencia del empleado y es increíble la cantidad de respuestas que tengan que ver con procesos que llevan otros. Por lo general la gente evalúa peor. ¿A qué me refiero? Hoy la capacitación es buena o la formación es buena. Bueno, si de 1 a 5, 3. Así como, ¿me siento comprometido? 5. Entonces, claro, esa lógica de todo lo que está fuera de mi gestión, que el sueldo, me refiero que los beneficios, que, oye, porque eso lo gestiona otro. Si lo gestiona otro, estoy muy descontento. Exacto. Si lo gestiono yo... A veces es más fácil, ¿no? Cuando miramos al exterior, ¿no? Y ser más crítico y claramente, en la medida que tomas ya este rol de jefatura, efectivamente, hay cosas que tú ya te empiezas a... Tienes que empezar a representar a la empresa. Totalmente. Lo que pasa es que yo creo que, y rompiendo una lanza en favor de todas estas personas que se convierten en responsables y que acaban de ser promocionados o que llevan un tiempo,
Y lo cierto es que pasa como con los descriptores de puestos que tú decías al principio. Y es que nadie se lo ha explicado. Es que ese es el tema, sí. Yo creo que eso es importante. Y otra cosa también, que es un desafío también relevante, que no todos están preparados para ser jefe, y muchas veces las empresas tienen la única posibilidad de desarrollo es ascendente y no profundizar en el mismo rol. Y en un cargo, y esto más a nivel de operaciones, yo esto lo recuerdo siempre, así como en minería tú partías, no sé, manejando un tractor, así, para hacerlo sencillo, así como un tractor pequeño, y el cargo final era el que manejaba la pala. El que manejaba la pala era el que más ganaba y era como el cargo deseado por todos. Bueno, pero este tipo quizás pudiese ser monitor. Podría ser el mejor monitor de toda la gente que maneja camiones. ¿Para qué te vas a ganar un mal jefe? Siendo de que pudiese ser el mejor monitor y podría bajar hasta hacer clase al instituto. Me refiero entonces, ojo con eso. Muchas veces las empresas ven únicamente el desarrollo hacia arriba. Oye, y este tipo, si es tan bueno negociador, si es tan bueno en esto, ¿por qué no se va a ventas? Entonces el tema del desarrollo no es solo hacia arriba, sino que también muchas veces puede haber un salto a otra área, o puede haber una profundización. Y por eso hoy día hay muchas empresas que generan esto, asesores senior, por ejemplo. Entonces, claro, le ponen un apellido, el tipo tiene un desarrollo y un background mucho más alto, pero lo importante es que ¿para qué forzar? Si hay gente que no está preparada y quizás nunca va a querer ser jefe. Totalmente. Y eso es lo peor que podemos hacer. Entonces, nuevamente, ver bien cuáles son las habilidades, por dónde puede, y quizás su tema no pasa por eso. Que siga haciendo su labor de asesor y que sea asesor senior y que, y que haga coaching a otra área, pero no lo pasemos jefe. Porque puede ser una muy mala decisión. Totalmente. Hay un vídeo de Simon Sinek que dice aquello de todo el mundo puede desarrollar sus habilidades de líderes, pero no todo el mundo quiere. Y no todo el mundo debería ser líder. Totalmente, sí, es coherente. Esa reflexión, ¿no? Sí, no, es coherente, sí, es que es verdad. No todos, me refiero, tienen ni la gana, ni el saber, ni el querer, incluso hasta el poder. Totalmente. Oye, yo no puedo hacer esto, y es válido, y es reconocerlo, pero no tengo por qué esforzarlo. Totalmente. Oye, ¿quién es tu máximo, o quién ha sido tu máximo referente dentro del área de recursos humanos? Yo creo que en distintas organizaciones, yo creo que he conocido a muy buena gente, digamos, más que un gran profesor, un gran líder o un teórico específico. Yo creo que he logrado hacer como buenos vínculos y poder hacer justamente buen equipo con jefaturas que me han marcado, digamos. En esta lógica, y yo creo que ese salto, esta lógica de entender que somos socios del negocio, yo creo que de verdad, porque muchas veces uno queda, ya, mi especialidad es esta, yo hago esto, yo solamente soy especialista en esta área. No, yo me siento en la mesa y era un poco el desafío. Y me acuerdo que finalmente es amigo, digamos, me decía, nosotros tenemos que lograrnos sentarnos en la mesa del directorio. Ese es nuestro desafío. Está bien hacer reclutamiento de selección, está bien hacer inducciones más atractivas, programas de formación interesantes, pero nosotros tenemos que estar en esa mesa porque tenemos mucho que decir. Y yo creo que ese cambio, digamos, ese tema de que efectivamente somos de primera división y no estamos únicamente para operar aquellas cosas, o que eso lo haga recursos humanos. Que una de las cosas que yo, mi primera semana como gerente de recursos humanos, me acuerdo que cité a toda la gerencia, a todos los gerentes, y pregunto, oye, ¿quién es el responsable de las personas aquí en la empresa? Y la respuesta, te lo juro que era como para cerrar la puerta y irme, recursos humanos. Y no, ustedes son los responsables. Entonces, ese cambio, eso de decir, oye, ustedes gestionan personas, nosotros los acompañamos. Nosotros podemos ayudar. Justamente los ayudamos, nos sentamos al lado, practicamos juntos, te hacemos coaching, todo lo que quieras. Pero tú eres responsable de tu equipo y tú tienes que hacer que ellos produzcan y tú tienes que hacer un ambiente grato y yo te voy a acompañar. Yo como recursos humanos me voy a acompañar. Entonces, dejemos esa práctica de decir, sí, porque evaluación de desempeño, claro, te estoy haciendo el trabajo. No, si este trabajo para ti. Exacto. Porque tú tienes que evaluar, tú tienes que dar feedback, tú tienes que conocer a tu gente. Porque en la medida que más los conozcan, más conversen, más hables, van a tener mejor relación, van a producir más y van a estar también en un ambiente más grato. Entonces, yo creo que ese tema es relevante, digamos, ese tema de que finalmente poder acompañar, poder de una u otra forma mostrar que todos quienes tenemos a cargo
personas somos los responsables. Digamos. Totalmente. Yo creo que además es una de las bases que a veces no están bien consolidadas, ¿no? Totalmente. Porque tú puedes meter procesos, pero si la gente no se siente que es responsabilidad suya, a veces el proceso se pierde. El otro día también me comentaban aquello de, oye, yo les preguntaba, ¿hacéis evaluaciones del desempeño, ¿no? En esta empresa? Y me decían, no, esto en las multinacionales lo hacen, ¿no? Porque nosotros, una empresa de 200 trabajadores, tampoco era pequeña, Tampoco era pequeña, tampoco era pequeña. Pero su mindset primero, al responder a mi pregunta, fue, esto es un tema de empresa muy, muy grande. Y mi siguiente pregunta es, pero entonces, ¿vosotros en el día a día no tenéis la sensación de que alguno de vuestro equipo da un poco más que otro? Ah, no, sí, claro, yo ya sé quién es el que tira más y el que no tira. Ah, perfecto. Y al que tira más, ¿en qué tú le diferencias del resto? Y al que tira menos, ¿tú te sientas con él para explicarle? Sí, claro que me siento con él, porque cuando algo no funciona, pues eso es una evaluación de desempeño. Sí. Simple y llanamente. Justamente. ¿No? O sea, yo estoy mucho contigo porque a veces se siente que es un proceso para hacer el check, porque me lo pide de recursos humanos. Y yo creo que a veces también nosotros en recursos humanos cometemos el error de centrarnos en el cumplimiento del proceso, porque también nos lo piden desde arriba, de el proceso se tiene que cumplir y tal y cual. Y en tal fecha. Que eso también empezamos a jugar con la fecha y empezamos a presionar. Y a presionar a la gente para que lo haga. Y al final, es más importante que suceda que no la razón de ser, ¿no? Justamente. Y que yo lo entiendo porque también he estado en recursos humanos y me ha tocado hacerlo, ¿eh? O sea, que no es que sea una realidad muy lejana a mí, ¿eh? Sí. Pero perdemos la esencia. Yo claro, ahora estoy de consultor también, te lo digo, que es diferente, ¿eh? Sí. Pero mi mensaje a los jefes de equipo es que olvidaos un poco del proceso, entre comillas, de competencias, niveles, tal, no sé qué, los números. Olvidaos de esto. Ir a la esencia. ¿Por qué hacéis esto? O sea, ¿cuál es la razón por la cual? El propósito. Claro, ¿cuál es el propósito de hacer una evaluación de desempeño? Sí. O sea, tienes que tener esto en mente siempre que inicies uno de estos procesos. ¿Por qué? Porque si la herramienta que te está proponiendo recursos humanos, la empresa o quien sea, no te sirve para esto, pues tú tienes que seguir apuntando a ese objetivo. Y no te digo que no hagas la evaluación de desempeño, ni que no utilices esas competencias que te proponen en la empresa. Pero lo que te digo es que hagas un uso práctico de la herramienta que te dan para conseguir el propósito que tú tienes, que es evaluar a la gente para ayudar a desarrollarse, ¿no? Y este discurso, a veces, porque como tú decías, disparamos para afuera. Sí, ¿no? Y si esto no funciona es porque la empresa, recursos humanos, ¿no? El plan comunicacional. Pero ¿tú cómo te comunicas? Pues, ¿Cómo mejoras la comunicación? ¿Y tú qué haces? ¿Y tú qué haces? Exacto. Sí, no, pero el plan está mal hecho. Exacto. Entonces sí, no es externalizar, sino que hacerse cargo de la gestión, digamos. Totalmente. Oye, ya para acabar te voy a hacer dos preguntas más, que es con las que grabamos siempre nuestras entrevistas. La primera es, recomiéndanos algún libro, película o serie, algo relacionado con recursos humanos o no, lo que tú consideres. A ver, 2 libros. Mira, de hecho, pensando justamente en eso, yo tengo 2 libros que he leído en distintos momentos de mi vida, ¿vale? Y que cada vez que los leo le encuentro una cosa, me refiero, le doy una vuelta distinta. ¿Vale? Una del Principito. El Principito, yo de verdad que cada vez que me lo he encontrado en distintas partes, yo digo, oye, mira qué interesante esto me pega muy bien en lo que estoy viviendo hoy día. Y el otro son los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Covey, que realmente yo pesco y me lo he encontrado en muchos momentos, así como desde el inicio, en mis primeros años, hasta en el máster, que en algún momento hoy lo han visto. Oye, si lo he visto, y le da una vuelta y dice, oye, mira, esta parte del saber escuchar, me hace mucho sentido. Y ahora me hace mucho más sentido que quizás cuando lo leí la primera vez. Y yo creo que son 2 libros que de verdad que son maravillosos en relación a eso, de que dependiendo del grado de madurez y las prácticas, como tú mismo has ido viviendo, oye, cae de una forma distinta. Total. Yo creo que son 2 buenos libros que no tenemos que dejar de leer alguna vez en la vida. Total. De hecho, el de Covey yo creo que es un libro que depende de cuando lo leas y lo empiezas a leer, a veces dices, hombre, hay cosas que son muy obvias. Ojo con esto, porque es un riesgo al pensar que el libro te va a estar diciendo cosas que para ti son de sentido común, porque a veces no las aplicamos y ayuda mucho a recordar aquellos elementos básicos sobre el liderazgo y sobre la eficiencia del liderazgo que a veces en el día a día pues vamos olvidando. O pienso que lo hago, pero después digo pero ¿y cómo lo estoy haciendo? ¿Realmente estoy escuchando? ¿Realmente hago sinergia? ¿Cómo veo la sinergia? Me refiero, o cómo yo pensaba la sinergia hace 15 años atrás. Total. Que hoy día yo veo la sinergia quizás desde otra forma. Totalmente. Entonces, yo en ese sentido lo encuentro así como interesante, digamos. De hecho, mi hija me lo pidió no hace mucho. ¿Sí? La de 16, que entró al instituto y tiene un ramo de empresa y me lo pidió y dije, mira, interesante. Le eché una hoja y dije, mira, interesante cómo va cambiando. A ver si va a acabar como psicóloga, ¿eh?
Ojo, Ojalá que no, ojalá. No sé. Que sea elija lo que ella quiera. Sí. Exacto. Que sea feliz, no, nada más. Oye, y ya la última pregunta, Jaime, y te liberamos. ¿A quién te gustaría que entrevistásemos en este podcast? Mira, es que me he encontrado con tanta gente así como bien maravillosa, pero me he encontrado con personas que han cambiado, a ver, como este perfil de esta persona, por ejemplo. Tengo una persona que es abogada y que en algún momento se metió en temas de recursos humanos y que hoy día está viendo gestión del cambio. Me refiero a una persona así que tú dices, oye, qué interesante, así como de un tema tan estructural, tan normativo, tan forma, oye, ¿cómo genero cambios si las leyes no cambian? Me refiero, claro, pueden haber modificaciones, pero cuesta mucho que cambien. Entonces, de repente, ese tipo de perfil son como bien relevantes, digamos, como estas personas que vienen y dan como una vuelta de tuerca a su forma de ver. A mí nunca se me olvida, cuando recién partí trabajando en un colegio, el rector de ese colegio era arquitecto. Y digo, ¿y qué hace un arquitecto? Y era lejos el mejor rector que he conocido en mi vida, un tipo inspirador, muy claro, muy centrado y que se fue formando en educación. Yo creo que esos perfiles son bien interesantes, digamos, así como no sé, un trabajador social y que pasó a ser gerente de recursos. Y dice, ¿qué hace? Entonces, ¿de qué forma ve esos procesos? ¿De qué, me entiende? Ese puede ser un perfil interesante a buscar, digamos, este cuento, esta transmutación, digamos, así, mira. Porque, quiera o no, tú cuando estudias algo es como ponerte los lentes, esta mirada epistemológica, digamos, un trabajador social quizás lo ve, oye, voy a ayudar, no sé, estoy pensando, ya, pero y ahora en este rol, ¿cómo ejecutas? Porque ya está en un rol distinto. O como el abogado, justamente, que es tan normativo y que las cosas suceden, puede hablar de transformación, cómo puede hablar de nuevas tecnologías, así como esos perfiles son interesantes. Perfecto. Jaime, muchísimas gracias por venir hoy a nuestro podcast, a compartir toda tu experiencia, a compartir todos esos aprendizajes que has ido acumulando a lo largo de los años, que seguro que inspiran a muchísimas personas que nos escuchan. Bien, pues gracias, Guillermo, por la invitación y nada, pues feliz con haber participado. Muchas gracias. Vale, que estés muy bien.